Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a esto que es Energía Latam. A ver, hoy te vamos a contar cómo se está preparando Argentina para el invierno, que ya tenemos muy cerquita. Para que vos y yo podamos calefaccionarnos sin problemas. Por ejemplo, para que las industrias puedan tener combustible, para funcionar y, fundamentalmente, para que el Estado ahorre cientos de millones de dólares. ¿Será esto posible? Bueno, mira, te anticipo algo. La fórmula salvadora, ¿saben qué es? Una red regional. Argentina va a enfrentar el frío que se avecina en parte con la ayuda del gas que venderá Bolivia y la electricidad que se comprometió a proveer Brasil. Sin olvidar a Chile como otro jugador que en este tablero es clave. Una especie de, podemos decir, perinola donde todos proveen algo y naturalmente todos algo ganan. De eso vamos a hablar hoy con nuestros invitados. A fin de conocer el plan para evitar una crisis energética, hoy vamos a conversar precisamente con el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, quien se puso al frente de las negociaciones junto al ministro de Economía, Martín Guzmán. Y quédate hasta el final del programa porque te vamos a revelar los humores con que se tejió este entramado económico y político. Así arrancamos Energía Latam. Bienvenidos. Bueno, y ya está planteado el eje del programa, ¿no? ¿Cómo fue la negociación con Bolsonaro para que ceda parte del gas boliviano que tenía comprometido en un año electoral que se avecina para Brasil? De eso vamos a hablar en minutos con Daniel Scioli. Te recuerdo que para nosotros es fundamental este contacto, este ida y vuelta para consejos, sugerencias, preguntas. Tenés el 54 911 3122 4168 y como cada medianoche de domingo, el placer de saludar a mi compañera Cledis Candelares. ¿Y cómo estás, Cledis? Pero muy bien, muy bien. Bueno, hoy vamos a ir en clave de 3. Bien. Porque vos bien lo planteabas, estamos hablando de una especie de red regional para enfrentar la coyuntura. ¿Cuál es la coyuntura? A ver, a Argentina le falta gas, Sí. Lo tiene que importar de lejos el gas natural licuado y si no importa ese gas, tiene que importar otros combustibles que son mucho más caros, solamente para tener una referencia. El gas que se importa por barco vale 10 veces lo que se remunera internamente a la producción local. Es mucho la diferencia. Sí, Entonces, claro. cualquier cosa que ayude a economizar en ese sentido es muy bienvenida. Esa es una de las cuestiones, digo, porque en clave de 3. La otra cuestión por la que es importante esta red regional es porque es un lugar, un ámbito donde se pueden atraer inversores, Sí. potenciales inversores en la República Argentina en el sector energético. Y finalmente, también el mercado regional es interesante como destino de las exportaciones energéticas argentinas. Ahora, ¿es una realidad probable o, no te digo una utopía, pero algo que debe esperar un largo plazo, esta integración energética, que sería la salvación de la región? No, ya empezó. Y ahora, si querés, podemos hablar de un triángulo. Vamos. Si consideramos que es la medianoche del domingo, podríamos crear clima hablando de un triángulo Acá lo amoroso. tenés. En parte lo es, ¿Con quién? y controvertido, A ver. como todos los Porque cuando hay triángulos tres, amorosos. hay uno en discordia, ¿no? ¿O no? Cuidado porque ya después ¿Ah, sí? incluimos el cuarto componente de esta historia o que A está ver. en este escenario. A ver, este triángulo, pensemos. ¿A Argentina le falta gas? Bueno, Brasil importa gas de Bolivia, que es más barato que el gas por barco. Vamos a dar simplemente algunas pautas sin entrar en los detalles. Bien. Se celebró un acuerdo por el cual Argentina le va a comprar a Bolivia este invierno 14 millones de metros cúbicos día. Eso es más de lo que le compró el año pasado. Una parte, hasta unos 9 millones, lo va a comprar al mismo precio que el año pasado, $9 el millón de BTU. El resto, si lo necesita y Bolivia se lo puede efectivamente entregar, lo va a cobrar, lo va a pagar el doble. Ahí está el rédito visible de Bolivia. Claro. Pero ¿cuál es el problema hasta ahora? Que Bolivia también le vende gas a Brasil y tiene un acuerdo de prioridad con Brasil. Ahora, Brasil le podía comprar hasta 20 millones de metros cúbicos, pero había unos 6
que era una especie de colchón. Bolivia podía no vendérselo y Brasil podía no comprárselo sin que hubiera penalidades para ninguna de las partes. Bueno, en esta negociación triangular, Brasil dice, bueno, yo no le compro ese gas a Bolivia y lo libero para Argentina. No solo eso, Brasil también, en este invierno, estamos hablando del periodo en el que falta gas en Argentina, claro, también le va a proveer energía eléctrica. ¿Por qué? Porque le sobra. Claro. Porque así como el gas es neurálgico en Argentina, la hidroelectricidad, la energía que se produce a través de las centrales hidroeléctricas, es clave para Brasil. Si llueve mucho y tiene más producción, Brasil está más relajado y puede prescindir eventualmente del gas. Bienvenido para nosotros en esta época. Ahora le vamos a preguntar a Scioli el criterio por el cual lo que tenía que ir en este triángulo amoroso para acá, termina viniendo para acá. Bueno, yo te voy a dar una de las respuestas. Sí. Una de las respuestas es ¿por qué? Porque, a ver, Argentina le va a dar, tenemos que empezar en las flechitas celestes, Argentina le va a devolver en la época en la que las lluvias se presumen menores y Argentina tiene más energía sobrante, que es después del invierno, claro, energía eléctrica. Hay un intercambio. Bueno, un ajedrez en donde están los principales protagonistas. ¿Estás lista para hablar con Daniel Scioli? Por supuesto. Genial. Apreciación global de Cledis Candelaresi para ya entrar en la charla con nuestro primer e importantísimo invitado. El gusto de saludar en Energía Latam al embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Guille, gracias. Un gran gusto. Bueno, igualmente para... Sí. En esta etapa he tomado el tema energía con pasión, como le pones siempre a cada cosa que emprendés, porque es un tema de agenda internacional, nacional y regional. Es lo que se viene, ¿no? Según tu visión, Daniel, ¿es el futuro y donde tenemos que poner la lupa? Ya era lo que se venía y la guerra y sus consecuencias aceleró aún más los procesos de integración energética, particularmente lo que es tu responsabilidad en la agenda argentina con Brasil. De hecho, la decisión que tomó el gobierno nacional de poner en marcha el gasoducto, esto va a tener un impacto muy importante, porque claro, está el gas en Vaca Muerta, pero faltaba la manera de transportarlo y hacerlo llegar a distintos rincones de nuestro país y después con una mirada a mayor exportación, ya sea a Chile como a Brasil. Claro. A ver, Daniel, acá se trató el tema como una negociación fundamental que vos emprendiste con Brasil, con Bolsonaro, en cuanto a que ceda parte del gas boliviano que tenía comprometido. ¿Cómo fueron los pasos de esa negociación para enterarnos que de alguna manera nos van a salvar de un frío invierno que se avisora en nuestro país? Mira, Guillermo, esto tiene que ver con lo que ha sido desde mi llegada a Brasilia, mi trabajo, que ha tenido un objetivo muy claro, reconstruir la relación con Brasil, que atravesaba en agosto del 2020 unos peores momentos de su historia, porque no había ningún tipo de diálogo, de vinculación institucional, de una agenda positiva, y a partir de allí el presidente Alberto Fernández me dio una indicación muy clara: hacer lo que tenga que hacer Daniel para tener la mejor relación posible con Brasil, porque pensando en los intereses argentinos tenemos que buscar recomponer. Y realmente encontré una gran predisposición del presidente Bolsonaro, que me facilitó que tenga un diálogo con todas las áreas de su gobierno, y así fue que nos pusimos a trabajar con una impronta ejecutiva, comercial. Al poco tiempo ya habíamos resuelto 49 controversias del sector agroalimentario que impactaban en nuestras provincias. Por ejemplo, el tema de la pesca no se podía exportar, el tema de la uva de mesa en San Juan. Y así, uno por uno, Guillermo, fui viendo la manera de generar las condiciones para que en Argentina puedan generarse puestos de trabajo, llevar inversionistas también y fundamentalmente exportar más. De hecho, el año pasado fue el mayor nivel de exportaciones de los últimos 8 años. Así terminamos el año con superávit comercial. Hablando del año pasado, y acá va la respuesta a tu pregunta, Brasil atravesaba la peor sequía en los últimos 91 años. Las centrales hidroeléctricas secas, eso se vio replicado también al río Paraná, ocasionando problemas humanitarios por la falta de agua llegada a algunas localidades, particularmente en la provincia de Misiones. Luego la navegabilidad del río Paraná, los puertos, los sectores productivos. Y en ese momento nosotros facilitamos
ya sea exportación de electricidad como también de gas para la central termoeléctrica de Uruguayana. A partir de ese momento comienza un diálogo cada vez más intenso con el ministro de Energía de Brasil, que se llama Alburquerque Bento. Por lo tanto, construimos una muy buena relación personal y una muy buena relación política. Y percibí con toda claridad que el gran tema que se venía en esta etapa de integración con Brasil era el tema energético. Por eso, luego de haber hecho un relevamiento, antes ya de yo llegar a Brasil, había identificado como el gasoducto una obra central binacional. Cuestión que lo transmití al presidente, lo hablé con Cafiero, lo hablé con Martín Guzmán, y se toma la decisión de licitar la primera etapa, ahora todo lo que ha sido la obra civil, y en ese diálogo que hemos construido en una cumbre del ministro de Energía, donde estaba también Martín Guzmán, porque recordemos que el ministro de Energía, ministro de Economía y de Energía también estaba bajo su área, fue que hicimos el planteo a Brasil. Empezaron las conversaciones y en ocasión del ministro Guzmán visitar Brasilia, una reunión que tuvo durante 3 horas con el ministro Pablo Guedes, y antes habíamos estado en el estado de San Pablo con el ministro de Energía, una nueva reunión. Brasil tomó una decisión muy clara, dijo entre marzo y septiembre Brasil garantiza la energía que Argentina necesita. ¿Estuvieron reticentes en algún momento, Daniel? ¿Cómo? ¿Estuvieron reticentes en algún momento o fluyó? Bueno, obviamente este es un año electoral. Claro. Brasil, hay que abastecer San Pablo, ¿no? Toda la productividad brasileña que es un gigante. Claro. Pero creo que se dio, Guillermo, un gran nivel de lluvia y las centrales hidroeléctricas tienen su caudal al máximo. Entonces tienen la posibilidad de exportarnos energía eléctrica, que en la práctica es prácticamente lo mismo que el gas, porque las centrales termoeléctricas se abastecen de gas. Entonces esto ya tiene un antecedente del año 2008 y 2015, que por el cable de Guarimí, que termina en la provincia de Corrientes, allí nos manda la electricidad. Por lo tanto, la decisión que se tomó en la negociación con Bolivia, con el presidente Bolivia Arce, nuestro presidente, más esto de Brasil, da previsibilidad, porque paralelamente Argentina está trabajando en la solución de fondo. ¿Y cuál es la solución de fondo? Que en Vaca Muerta, el gran nivel de producción que está generando en este momento pueda ser transportado y después hacer un saldo exportable con una mirada muy clara a Brasil, pues la reserva de gas de Bolivia están declinando y va a necesitar, acá hay un punto de interés común. Y por otro lado, planes como hay en estudio de una propia planta de GNL, es decir, que se pueda exportar gas licuado, los buques, como se lo identifica, y allí está la zona de Bahía Blanca, donde hay empresas muy interesadas. Esto es una inversión muy grande, pero también sería un gran objetivo estratégico que tengamos no solamente la distribución de gas, sino también la posibilidad de exportar en barcos GNL, que Brasil es un gran importador. Claro. Porque ¿qué es lo que ocurre? Con el tema de la guerra de Rusia y Ucrania, aumentaron mucho los valores, ¿no es cierto? Sin dudas. Daniel, está Cledis Candelaresi, que es experta en tema energía, que también quiere compartir este diálogo, por supuesto. Cledis. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Hay Mirá, si experta, si sos una experta, la verdad, me rindo antes, porque yo ni sabía prender la hornalla de gas de la cocina. Bueno. Producto, de energía, de alimentación. Porque la verdad que, bueno, supe escuchar, formato. Claro. Bueno, no, el experto es en realidad un generoso calificativo de Guillermo. Pero, a ver, dos cuestiones. Entiendo que a propósito de la exportación de gas de argentino a Brasil, hay planes para que llegue a Porto Alegre, pero para que llegue a San Pablo, el principal centro de consumo, entiendo que Brasil tendría que desarrollar su propia infraestructura. No hay ahora una conexión para que en un futuro el gas, por ejemplo, de Vaca Muerta llegue. La primera cuestión que me gustaría saber es si hay en Brasil algún proyecto en ese sentido para completar esa etapa, para tener esa infraestructura. Y la otra cuestión más global, digo, ¿usted enfrentó alguna dificultad en su rol y en su gestión por tratar de compatibilizar intereses de dos gobiernos que tienen cosmovisiones diferentes, como el de Alberto Fernández y Jair Bolsonaro? Mirá, lo que acaba de plantear es la clave del tema. Había que interesar a Brasil que haga lo suyo.
Y Brasil, obviamente, quería ver para creer y para tomar esta decisión. Cuando se pone en marcha el gasoducto en el territorio argentino, a partir de allí yo tomo contacto con los principales actores del sector energético, ya sea distribuidora de gas del estado de Río Grande do Sul, donde me reúno con el gobernador, donde me reúno con la empresa Cosan, el líder del sector, con la distribuidora de gas también, con los que son los dueños del gasoducto que cruza del territorio argentino a la central termoeléctrica uruguayana, que era donde mandábamos el gas, que lo convertía en electricidad y ellos lo insertaban en la red. A partir de esto hay un gran interés y Brasil ha generado las condiciones para que los privados puedan invertir en distintas centrales termoeléctricas entre Uruguayana y Porto Alegre y de allí llegar al Gran San Pablo, que es el corazón industrial. No hubo ninguna dificultad porque en esta etapa de mi vida particularmente me he vuelto muy pragmático y busco siempre el interés común y me pongo siempre del otro lado y digo, bueno, a ver, ¿qué necesitan los brasileños? Gas. ¿Qué tenemos nosotros? Vaca muerta. ¿Qué hay que hacer? Hay que transportarlo. Si llueve, ¿qué va a tener Brasil? Un gran caudal de energía eléctrica. Bueno, ¿qué hace falta? Como tú lo planteaste, infraestructura. Del lado argentino y del lado brasilero. Y yo creo que en este contexto internacional, y lo ha dicho el poderoso ministro de Economía, que tiene bajo su responsabilidad varias áreas del gobierno, Paulo Guedes, que Argentina y Brasil, dicho en boca de él, que era impensable hace tiempo atrás, como yo asumí la responsabilidad acá en Brasil, de que tenemos que ir a una integración para garantizar la soberanía energética y alimentaria a la región y con una mirada a Europa. Es decir, Brasil y Argentina juntos somos una potencia en el tema de energía y en el tema también agroalimentario. Dos sectores claves en este contexto internacional. Justamente iba a ir a eso, Daniel. Le pregunto al hacedor, que hoy es embajador en Brasil. ¿En qué otras áreas, vos mencionaste una, que es la alimentaria, ¿no? ¿En qué otras áreas Argentina y Brasil pueden llegar a ser verdadera potencia si empiezan a negociar juntos? Energía nuclear, tenemos la Agencia de Energía Nuclear Nacional que tiene 30 años, la más conocida en el mundo. En el tema de infraestructura, cómo mejoramos los costos de logística, de transporte, corredores oceánicos para tener una mirada y una salida por el Pacífico, integración también financiera de muchos aspectos para no pasar a través del dólar. Son todos temas que están en la agenda del futuro y lo más interesante, Guillermo, que yo esto no solamente lo he hablado con Bolsonaro y su gobierno, sino también lo hablé con Lula, que va a ser su competidor ahora en octubre, y que esto se pueda garantizar y mantener como una política de Estado de los dos países, pues son inversiones muy grandes en escala, entonces no se puede hacer inversión a 4 años de estas características, son inversiones a décadas para garantizar y dar la garantía, tranquilidad y seguridad jurídica a los inversores del sector privado de ambos países, que se avanza decididamente hacia la integración energética. Es decir, el mundo va a estar demandando cada vez más lo que Argentina y Brasil podemos ofrecer. Perdón, Scioli, ¿existe voluntad, según lo que usted puede auscultar o ver, de empresarios brasileños de invertir en Argentina, en el sector energético, por ejemplo, en el upstream, en la producción de gas y petróleo? Porque entiendo que el ministro de Economía, Martín Guzmán, fue también a buscar algo de eso. De hecho, les interesa mucho conocer Vaca Muerta y en las próximas semanas seguramente me van a ver en Vaca Muerta con empresarios brasileños interesados en invertir. Me refiero al grupo JBS y me refiero al grupo COSAN. ¿Vas a viajar, vas a ser de anfitrión en Vaca Muerta? ¿Vas a estar ahí mostrándoles todo el potencial que hay bajo la tierra? Claro que sí, porque eso a ellos le da, digamos, yo ejerzo un poco la diplomacia emocional en cuanto a las relaciones con las personas y los secretarios. Yo los acompaño cuando tienen que decidir y poner en marcha una fábrica. Bueno, quieren conocer al gobernador, al ministro del área. Entonces los visito en sus fábricas en distintos estados de Brasil, por ejemplo, en Porto Alegre, la fábrica de micros urbanos que han ampliado su inversión en Rosario, por lo junto con Perotti, después lo llevó al ministerio y toman decisiones. Así que Marco Polo, la fábrica de micros. Lo mismo hicimos
deportivo también. A ver, perdón, Sí. por lo menos de mi parte una última cuestión para que podamos entender, porque acá por ahí se plantea que la venta de energía eléctrica de Brasil a Argentina este invierno es casi un gesto altruista. Yo no creo en el altruismo en este tipo de cosas. ¿Cuál es la ventaja o el beneficio que obtiene Brasil con esta venta de energía eléctrica en el invierno a la Argentina? Tienen electricidad disponible y tienen la central hidroeléctrica un gran caudal de agua y lo venden. Les sobra, digamos, les sobra. Claro, tienen un poquito más. Daniel, te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias y saludos a tu familia. Daniel Scioli en Energía Latam. Gracias. Tenemos el placer de entrar en contacto ya desde Bolivia con Álvaro Ríos Roca, quien fue ministro de Hidrocarburos de este país, secretario ejecutivo de la OLADE, que es la Organización Latinoamericana de Energía. Álvaro, ¿cómo está usted? Buenas noches. ¿Cómo está? Gusto saludarlos. Muy buenas noches a ustedes. A sus órdenes. Igualmente. Álvaro, la primera pregunta es, ¿qué volumen creen ustedes que técnicamente Bolivia puede proveer de gas a la Argentina? ¿Y por qué este acuerdo es beneficioso para su país? A ver, la producción de Bolivia viene declinando muy rápidamente. El año 2014 producíamos 61 millones de metros cúbicos día y nuestra capacidad actual es alrededor de 42 millones de metros cúbicos día. De esto, pues hay que separar unos 14 para el mercado interno. Entonces, lo que queda para la Argentina son aproximadamente 8, 9 millones de metros cúbicos día, que no cubre para nada la demanda de esa zona, que es alrededor de 14 millones de metros cúbicos día. Entonces, lo que se ha hecho es un acuerdo. Ha llovido en Brasil, por suerte, y las lluvias han ocasionado que tengamos que se pueda negociar con Petrobras un acuerdo comercial de manera que esos volúmenes se vayan hacia Argentina y se pueda mandar entre 4 a 6 millones de metros cúbicos, para lo cual YPFB está pidiendo un poco mejores precios que la fórmula que se tiene en el contrato original. Entonces, este es el acuerdo total. Yo creo que es beneficioso para Bolivia. Petrobras no necesita todo el gas y Argentina, por supuesto, que no va a tener déficit en el norte argentino, y lo que es mejor, tampoco va a tener que importar tanto GNL, que por ahora cuesta muchísimo, ¿no? Tal cual, en concordancia con lo que recientemente nos decía el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli. Está Cledis Candelaresi y quiere hacer una pregunta. Cledis. Sí, ¿qué tal? En realidad creo que uno de los grandes interrogantes es justamente, como le preguntaba recién Guillermo, ¿cuál es la cantidad que efectivamente Bolivia va a poder proveer? Entiendo que el acuerdo entre los dos países prevé 14 millones de metros cúbicos día, eventualmente hasta 18. Pero como justamente, como usted decía, los yacimientos están declinando, ¿hay un número que sea técnicamente sensato? ¿Cuánto va a poder efectivamente Bolivia proveerle a la Argentina? Y una cuestión que le acoto, creo que es un acuerdo bastante ventajoso para Bolivia, porque parte de todo lo que es por arriba de 10 millones va a ser a un precio, al doble del precio que se había pagado hasta el año pasado, ¿no? Así es. Bolivia tiene, cumpliendo su mercado interno de 14 y cumpliéndole lo que se llama el Deliver or Pay a Brasil, tiene alrededor de 8 a 9 millones de metros cúbicos día. No tiene más. Pero si le quitamos a Petrobras entre 4 y 6, entonces con eso podríamos llegar fácilmente a los 16 que se está hablando y de repente a algo más. Entonces yo creo que esa es yo creo que eso es parte de la integración regional, que Petrobras no necesita todo el gas que ha contratado y pues ese gas lo podemos destinar a la Argentina. Bolivia va a poder facturar un poco más y la Argentina se va a ahorrar unos muy buenos pesos. Entonces, desde todo ángulo de vista, en vista de esta
esta crisis energética que no debería darse, que es otro tema de análisis. Claro. Creo que es un muy buen arreglo y ojalá de una vez el acuerdo y el contrato comercial que tenemos se firme hacia adelante para pasar sobre todo este invierno que le viene muy duro, con muy fuertes erogaciones por el GNL, que está muy caro en Argentina, ¿no? Álvaro, en caso de que surgiera alguna eventualidad con Brasil inherente a la necesidad de gas que tienen ellos, la negociación ya es un pacto que no puede ir para atrás y Argentina tiene asegurada su provisión, ¿verdad? Sí, Petrobras es una empresa bastante seria, bueno, lo son también IPFB y EASA, que son la otra parte, y ese volumen tiene que estar pactado en el acuerdo o en la adenda que se tiene que firmar. Eso es lo que se conoce y bueno, hay que plasmarlo en un contrato, porque en base a eso Argentina tiene que hacer sus previsiones para contratar más barcos o qué va a hacer con el suministro del norte argentino. Álvaro Ríos Roca, muchísimas gracias por este contacto con nuestro programa. Le mandamos un abrazo. Y ya sobre el final de nuestro programa aquí en Energía Latam, te habíamos prometido al principio hablar de la mesa chica, de la predisposición, inquietud, humor que hay en las negociaciones con aquellos países que nos van a proveer de electricidad y de gas. Gledys, ¿qué tenés? Mira, simplemente el dato que la negociación con Bolivia para este acuerdo, que es un acuerdo que viene desde hace más de 10 años y que va a durar hasta el 2026, con la posibilidad de terminarlo antes. Si de pronto Argentina tiene mucho gas de vaca muerta, infraestructura para sacarlo, el acuerdo se puede terminar antes. Pero ha sido absolutamente difícil. Así como los brasileños son muy profesionales en sus negociaciones y son muy duros defendiendo sus intereses, Bolivia lo ha sido mucho más aún. ¿Ah, sí? Y hay cierta inquietud en el gobierno local porque parece que el país hermano tiene la costumbre de correr el arco todo el tiempo. No me digas, más allá de la afinidad ideológica. Absolutamente. La afinidad ideológica se diluye, pero totalmente a la hora de definir números y negocios de cientos de millones de dólares. Bien, la afinidad ideológica termina con una frase del Imperio que dice business are business. Exacto. ¿No es cierto? Exacto. Gledys, un gusto como siempre. Gracias a ustedes por haber estado de ese lado. Queremos agradecer a ID Makeup. Podés encontrar sus productos en idmakeup.com y si esto les gustó, el domingo a la medianoche estamos aquí de vuelta en Energía Latam. Chau, gracias por acompañarnos.